Muy buenos días, Dios les bendiga a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo. Qué alegría volvernos a conectar a través de este medio y todos juntos en medio de esta transmisión vamos a adorar, vamos a alabar y bendecir el nombre de nuestro gran Dios. Iglesia Genezaret, ni un paso atrás, con Cristo siempre adelante. Quiero invitarles a escuchar varios salmos que voy a leer. Dice así la palabra del Señor en el Salmo 146. Alabado sea el Señor, que es la misma expresión de aleluya. Que todo lo que soy alabe al Señor. Salmo 147 dice, alabado sea el Señor, qué bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios, qué agradable y apropiado. Salmo 148, alabado sea el Señor, alaben al Señor desde los cielos, alábenlo desde el firmamento. Salmo 149, alabado sea el Señor, canten al Señor una nueva canción, canten sus alabanzas en la asamblea de los fieles. Y el Salmo 150 dice, alabado sea el Señor, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso cielo, alábenlo por sus obras poderosas, alaben su grandeza sin igual. Qué exhortación nos da la palabra en este día, de que alabemos y glorifiquemos el nombre de nuestro gran Dios, porque Dios ha estado actuando a favor de su pueblo, ha estado actuando en nuestra ciudad, ha estado actuando en nuestro país, ha estado actuando a nivel mundial. Y por eso nosotros seguimos teniendo muchos motivos, muchas razones para adorar y glorificar el nombre del Señor. Un día más que nos ha dado el Señor para honrarlo, para ofrecer nuestras alabanzas porque Él las merece. Te invito a que oremos y dispongamos nuestro corazón para cantar a nuestro Dios. Padre Celestial, gracias Señor porque nos has convocado una vez más, Señor, para que hoy Dios podamos ofrecer, Señor, sacrificios de alabanza a ti, mi Rey, adorarte con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Gracias por esta invitación que nos haces a través de tu palabra, Señor, que hoy iniciamos nuestro día alabando, exaltando, glorificando tu nombre, Señor, que hoy nuestro corazón se desborde, Señor, de gratitud hacia ti, Señor, por todo lo que tú has hecho en medio de nosotros durante todo este tiempo, Señor. Eres bendito por toda la eternidad. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, con gozo, con alegría, disponemos nuestro corazón para bendecir el nombre del Señor. Aleluya. Qué bueno es alabarte, Señor, en esta mañana. Qué bueno es exaltar tu nombre. Bendito seas, Jehová la roca, por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio, eres tú, mi bendito Jehová. Oh, gloria a Dios en tu palabra. Esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh, gloria, oh, aleluya, amén, 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 amén. Bendito seas, Jehová la roca, por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio,
Eres tú mi bendito Jehová, oh gloria a Dios, en tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Yo soy feliz porque Cristo me salvó. Y ahora canto alegre porque Cristo mi alma rescató. Volver atrás no quiero más, porque el mundo nada me puede dar. Yo soy feliz, yo soy feliz, yo soy feliz porque Cristo me salvó. Bendito sea Jehová la roca toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio. Eres tú mi bendito Jehová, oh gloria a Dios, en tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Yo soy feliz porque Cristo me salvó. Y ahora canto alegre porque Cristo mi alma rescató. Volver atrás no quiero ya, porque el mundo nada me puede dar. Yo soy feliz, yo soy feliz, yo soy feliz porque Cristo me salvó. Porque Cristo me salvó. Porque Cristo me salvó. Somos felices, Señor, por esa obra perfecta que hiciste en la cruz del Calvario. Señor, gracias porque nos redimiste con tu preciosa sangre, nos salvaste, Señor. Gracias, oh Dios eterno. Tú eres Jesús, el que has vencido en la cruz. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Por las montañas, por la fe, se moverán por su poder. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible
posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Oh sí, Señor. Ponemos nuestra fe solamente en ti, Cristo amado, que eres el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir a ti, Padre Celestial, sino a través de Jesús. Gracias por tu gran amor, gracias por tu gran fidelidad, gracias por tus cuidados, mi Señor. Te honramos a ti, Señor, y alabado sea tu nombre por siempre. Qué bendición poder adorar y alabar el nombre del Señor. Ahora llegamos a otro tiempo muy especial, y es escuchar a nuestro Dios a través de su bendita palabra, porque Él va a traer a tu vida salvación, va a traer a tu vida descanso, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano. Sé que cuidará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Bendiciones para todos. Un abrazo. Muy buenos días, Iglesia Genezaret, los amigos, los hermanos y todos los que se han conectado. Que Dios les bendiga grandemente, ¿no? Aquí estamos para tener un tiempo en la palabra del Señor. Y pido al Señor, pido a Dios que Él te bendiga. Le pido al Señor que tú puedas entender cada día más su amor a través de la palabra del Señor. La palabra de Dios, sabes, trae sabiduría también. La palabra de Dios nos da esa sabiduría para tomar decisiones sabias, y eso espero en el Señor en esta mañana, que puedas tomar decisiones sabias de acuerdo a la palabra del Señor. En Romanos capítulo 3, versículo 21 en adelante, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe en las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles.
Porque Dios es uno, y el que justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Amén, amén. Gloria al Señor. La justicia de Dios. Sabes, mientras estaba leyendo y analizando el texto para este tiempo con ustedes, me trajo una escena cuando yo me convertí al Señor. Y bueno, me dio risa en ese momento, porque un primo que tenía, un adolescente, me acuerdo venía en una moto con él y entonces él me dijo, que ahora eres evangélico. Y yo le dije, claro que sí, para la gloria de Dios. Y me dijo, bueno, ahora te vas a volver loco porque los evangélicos se ponen a leer la Biblia y eso los pone locos. Y yo estaba recordando eso porque yo me reí con él siendo un chico. Hoy está en el Señor ese adolescente. Estamos hablando ya de 27 años de esa escena, ¿no? Y yo me reía porque en verdad uno, así nos atacan, ¿no? Así nos dicen, ¿no? Que uno cuando acepta a Cristo, cuando uno viene a la fe de Jesús, entonces, bueno, ahora sí ya te perdimos, ahora te vas a volver loco, ahora te vas a poner bruto. Y resulta que no es así. La fe es acción basada en conocimiento. Escúchame bien, nuestra fe no está basada en lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que a mí me parece, en lo que otro me está diciendo. No. La fe cristiana está basada en conocimiento. ¿Sí? Y toda persona necesita la justicia de Dios por causa de la condición que está el ser humano. Y ahí es donde yo quiero que analicemos y miremos entonces en estos minutos esta idea, ¿no? El conocimiento, la justicia de Dios, para nosotros, para entenderla, es por una acción de conocimiento, una acción por causa del conocimiento. ¿Qué significan, por ejemplo, estos términos? Todos estos términos que están aquí en este texto, por ejemplo, justicia de Dios, dice siendo justificados gratuitamente. El otro texto dice redención, redimidos, ¿verdad? Nuestra propiciación. Todos estos textos están aquí en los versículos que acabamos de leer, del versículo 21 al 25, por ahí vamos, ¿sí? Y dice manifestar su justicia, versículo 25-26. Y luego va a decir el justo y el que justifica por la fe en Jesús, versículo 26, ¿verdad? Entonces, luego el último va a decir, la última parte dice, la condición del hombre necesita ser justificado, tanto los judíos como los gentiles. O sea, toda persona en el mundo necesita ser justificada. Si nosotros leemos el texto y de pronto no hemos tenido mucho tiempo en la palabra, no estudiamos la palabra, los términos para nosotros, estos términos no nos dicen mucho, ¿no? Más bien podríamos pasar fácilmente, pero si nosotros nos paramos y empezamos a analizar qué significa justicia de Dios, entonces se repite esto, justicia de Dios, versículo 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Miren eso, la justicia de Dios. Versículo 22, la justicia de Dios, nuevamente, ¿sí? Por medio de la fe en Cristo. Entonces, ¿qué es la justicia de Dios? ¿Verdad? Entonces, en 2 Corintios, por ejemplo, el versículo 5, 21, nos puede ayudar un poquito con ese término, ¿no? Vamos a mirar 5:21 en 2 Corintios 5:21. Dice de la siguiente manera: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Entonces, ¿qué es la justicia de Dios? El único que es justo, el único que es perfecto, el único que es sin pecado es Dios. ¿Sí? La justicia de Dios. Dios es justo por su naturaleza. ¿Sí? Él es justo por naturaleza. Esa es la justicia de Dios.
Pero Dios quiere manifestar esa justicia. ¿A quién? Al hombre pecador. Al hombre que está separado de Dios por causa de su pecado. Miren en el versículo 1. El versículo 1 de Romanos, donde estamos, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y el versículo 17 dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Dese cuenta. Entonces, Dios, esa justicia que es por naturaleza, sin pecado, que es el que está fuera de lo malo, de la maldad, de la perversidad. El único que por naturaleza es así es Dios. El hombre es pecador. Todo ser humano, la condición de todo ser humano en la tierra es un hombre pecador. En Romanos 5:1 va a decir lo siguiente. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, justicia. Dios quiere dar su justicia. Pero el 12 del capítulo 5 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos. El capítulo 3, versículo 10 va a decir: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Dice cuenta. ¿Cuántos pecaron? Todos. ¿Cuánto hay justo? Ni uno. Entonces necesitamos la justicia de Dios. El hombre necesita la justicia de Dios. Y Dios quiere dar esa justicia. Dios te quiere dar esa justicia. A los que hemos creído, Dios nos dio esa justicia. Porque somos pecadores, no podemos acercarnos a Dios. No hay manera, no hay forma de que el hombre pueda acercarse a Dios. Pero Dios decidió acercarse al hombre que rechazó a Dios, el hombre que peca, que no quiere saber nada de Dios. Dios se acerca al hombre a través de ¿qué? De su justicia, porque Él quiere dar esa justicia, Él quiere traer esa justicia. Entonces el texto va a decir, que estamos leyendo, que esa justicia es revelada en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿De dónde vino Cristo? ¿Verdad? ¿De dónde? Del trono de Dios. Cristo es el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, el único que podía redimirnos, rescatarnos, es Dios mismo. ¿Sí? Recuerden que el Padre y el Hijo, Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. ¿Verdad? Somos uno en deidad. ¿Verdad? Uno en su deidad, sin pecado. Pero Jesús vino para hacer esa justicia de Dios. Nosotros no podemos acercarnos a Dios porque Él es justo y nosotros somos pecadores. Entonces ahí donde estos términos nos van a ayudar ahora, porque Jesús es el que viene a justificarnos. Dice el texto: siendo justificados. Si ven el versículo capítulo 5:1, justificados pues por la fe. Entonces, ¿qué es justificados? Declarados sin maldad, declarados sin pecado. Imagínense qué bendición eso, ¿no? Y eso está aquí en la palabra. Miren el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para cuánto? Dice: para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Entonces, ¿quién nos justifica? ¿Quién nos limpia? La fe en Cristo Jesús. La fe en Cristo. Ahora, ¿qué hizo Cristo? Cristo derramó su sangre en una cruz. Entonces ahí viene la palabra propiciación y viene la palabra redención. ¿Verdad? Él fue propicio para nosotros, porque nosotros éramos pecadores. Antes, la idea propiciación es antes. Dios determinó antes. Dese cuenta, no por nosotros. Todo está ese es el amor de Dios. Dese cuenta. La gracia de Dios. Ahí está la gracia, ahí está el favor de Dios. Antes de que aún el hombre todavía pecara, ya el
padre, ¿sabes? Tenía un plan. Si el hombre no quiere caminar conmigo, si el hombre desobedece mi palabra, hay un plan de redención. Hay un plan de redención. Y ahí es donde nosotros vemos el amor de Dios. El amor de Dios no es por lo que estamos viviendo hoy, no son por las circunstancias que están pasando hoy. El amor de Dios lo vemos en la redención, en la propiciación. Antes, Dios decidió antes, ¿verdad? Que Jesús iba a ser propicio para nosotros. Porque nosotros jamás podríamos acercarnos a Dios. Y Él es el propicio para nosotros. Jesús vino como hombre a esta tierra, fue tentado en todo, pero sin pecado. Sin pecado. Él es propicio a usted y a mí. Él es propicio para el judío y para el gentil. Él es propicio para todas las personas. Y redención es, la idea es, nos rescató dentro de un mundo de pecado, de maldad. Nosotros estábamos allí sin esperanza, pero Él vino a redimirnos. Él vino a comprarnos. Éramos del pecado y Él viene ahora a pagar un precio para que seamos de Dios. Jesús pagó un precio y es interesante porque el texto va a decir por la fe en Cristo, por la sangre, va a aparecer esa en Primera de Juan, nos va a decir que la sangre de Cristo. Vamos a mirarlo en Primera de Juan capítulo 1, dice el texto. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Óigame bien. Propiciación era, Él iba a ser propicio, pero ¿dónde? Sin derramamiento de sangre no habría perdón de pecados. Entonces por eso el texto va a decir que por su sangre hemos sido ¿qué? Limpiado de ¿qué? De todo pecado. Y esa sangre significa sufrimiento, ¿verdad? Que Él sufrió. ¿Sí? Esa sangre significa que Él murió realmente en un madero, recuerden, crucificado. Entonces, sin derramamiento de sangre no habría perdón de pecados. Sangre es sufrimiento. Sangre es el precio que Él pagó. Eso también está en 1 Corintios 6, 22. Fuimos comprados por precio. Fuimos comprados. Él nos compró. Estábamos en una condición de maldad, de pecado. Pero ahora el Señor nos llama en Cristo justos, sin pecado. Quita esa maldad, quita ese pecado, solo si estamos en Cristo Jesús. ¿Sí ven? Entonces necesitamos tener este conocimiento para poder venir a esa justicia de Dios. Dios nos declara justo, Dios nos declara sin pecado, pero solamente si nosotros creemos en Cristo. ¿Sí ven? Ahí es donde juega un papel importante. Si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabes? Jesús en Gálatas capítulo 3, 18 va a decir que Él se hizo maldición por nosotros. Óigame bien, Dios el Hijo, como hombre, está llevando esa maldición del pecado, porque el pecado trae la ira de Dios. Óigame bien, el pecado trae la ira de Dios. Pero la justicia de Dios trae ¿qué? Salvación y vida eterna. ¿Cómo quieres vivir? ¿En la ira de Dios o en el amor de Dios? Esa es a donde nosotros debemos concluir, ¿verdad? Mirando la palabra. ¿Cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres andar? ¿En la ira de Dios o en la justicia de Dios? ¿Eres pecador? Todos somos pecadores, pero por la fe en Cristo, por la fe en Jesús, entonces Él nos da esa justicia y ahora nos llama hijos, sus hijos, ¿verdad? Una nueva creación. Es importante y es necesario que entiendas y comprendas esto que te estoy diciendo en esta hora. Dice el 24 del capítulo 3 de Romanos, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué tenemos que pagar? Nada. ¿Qué tenemos que hacer? Nada. Hablando de obras, no es por obras para que nadie se gloríe.
No es por lo que tú hagas, no es por el esfuerzo que tú hagas, no es por el esfuerzo que yo haga, que vamos a alcanzar la justicia de Dios. Ningún hombre puede alcanzar la justicia de Dios en sus propias fuerzas. No importa cuánto dinero tengas, no importa cuán bueno seas, no importa cómo te hayas comportado en medio de esta pandemia. No es por obras. No te engañes, es solamente por la fe en Cristo. Por eso dice gratuitamente, es por lo que hace 2000 años ya Cristo hizo, que tú y yo podemos acceder a la justicia de Dios, que Él es el que nos declara justos sin pecado solo por la fe en Cristo Jesús. Y mira que dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, el que nos rescata de una condición de pecado, de maldad, de mentira, de engaño, es Cristo, que nos compró, que pagó un precio por ti y por mí. Así que yo te invito en este día, yo te invito en esta hora, ¿sabes, iglesia? Que reflexiones en lo que ya Cristo hizo por nosotros. No podemos perder de vista la obra de Dios. Pero amigo que me estás escuchando, también yo quiero animarte, quiero motivarte que puedas tomar la decisión correcta basada en el conocimiento de la palabra de Dios. La condición del hombre, entonces, que necesita ¿qué? Ser justificado, tanto judíos como gentiles. ¿Sí ven? Miren el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación, hablando de Jesús, por medio de la fe en su sangre, que ya lo trabajamos, ya lo dijimos, lo que significaba la sangre, dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué quiere darnos el Señor? Su justicia. Su justicia. La justicia de Dios. Dios es justo. Dios es misericordioso. Dios es bueno. Dios es apartado de todo lo malo en su naturaleza, como lo decíamos ahora al inicio. Pero Él quiere darte esa justicia. Pero esa justicia viene solamente por la fe en Cristo Jesús, que derramó su sangre, ¿verdad? Por ti y por mí en la cruz del Calvario. ¿Sí? Entonces el versículo 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Y cuándo? Dice, en este tiempo. Entonces está hablando del presente. La obra de Cristo no está allí para un pasado de 2000 años, de un pasado de 1000 años, de 1500 años. Dice, para manifestar en este tiempo, o sea, todavía hoy y en todo tiempo y en los años que falten, hasta que Cristo venga, solamente es por la obra de Cristo. Sigue siendo presente, sigue teniendo el mismo poder hace 2000 años como ahora, la sangre de Cristo para redimir al hombre pecador. Y ahí es donde vemos el amor de Dios. Dios no ha venido para traer su ira. Eso lo puedes mirar en Pedro. En segunda de Pedro habla de la ira de Dios. ¿Cómo terminará esta tierra? En destrucción. En destrucción. Cuando Cristo venga, sabes, muchas cosas que están pasando ahora son señales que estamos viendo. Y tú puedes ir nuevamente ahí a Mateo 24. Puedes estar mirando qué dijo Jesús, ¿verdad? ¿Cómo serían las señales de los últimos tiempos? ¿Cómo iban a ser esas señales? Pero el Señor va a decir, pero en medio de todo eso no tengan temor, no tengan miedo. Y este evangelio será predicado. Entonces, en medio de las crisis, en medio de las dificultades, nosotros seguiremos predicando, seguiremos diciéndote, sabes, Dios te ama, Dios ha mostrado su justicia, Dios quiere justificarte, Dios quiere limpiarte, pero la única manera es estando en Cristo Jesús. Y hoy sigue teniendo el mismo valor de hace 2000 años, de hace incluso 4000 años, de 6000 años, cuando el Señor le dijo a Adán y a Eva y los echó fuera de su presencia, fuera de su gloria, ¿verdad? De su gloria, de su presencia, ¿verdad? Que un día Él iba a enviar a alguien. Eso está en capítulo 2, versículo 15. Un día, ¿sabes? El Dios del cielo mandaría al Mesías, al libertador, al que restauraría nuevamente la relación del hombre con Dios. La gloria de Dios significa su presencia, su gracia, su poder. Y Dios quiere mostrar su gloria contigo, con tu casa, con tus hijos. ¿Sabes? Hay un texto en Hechos 9 que dice que cuando Pablo, que estaba persiguiendo a la iglesia, y él va a Damasco, camino a Damasco, dice que la gloria de Dios se manifestó.
la gloria de Dios se manifestó sobre él. Trajo ceguera, la luz resplandeció en ese lugar como nunca se ha visto. Y eso quiere hacer Dios contigo, mostrar su gloria, su gracia, su favor, su misericordia para contigo y tu casa. ¿Sabes? El Señor te ama, el Señor quiere que tú creas, que tú vengas y tú puedas ser justificado, tú puedas ser limpiado, ¿sí? A fin de que sea tu justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Estoy terminando el versículo 26. Lo leo otra vez. Con la mira de manifestar en este tiempo la justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. O sea, Dios mismo es el que justifica a través de su Hijo. ¿Sí ven? No es por lo que nosotros hacemos, es porque Dios te ama. Dios mismo mandó a su Hijo, ¿sabes? ¿Para qué? Para que tú hoy puedas venir a su presencia y disfrutar de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, de la paz de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, y ahí vamos concluyendo, el texto dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Somos justificados por la fe, somos declarados sin pecado por la fe, somos limpiados por la fe, somos limpiados del pecado, ¿sabes? Que está en nosotros solamente por la fe en Cristo Jesús. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para limpiarnos de todo pecado. Porque Dios es uno y Él justificará, versículo 30, Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. No hay diferencia. Todos necesitamos ser redimidos, todos necesitamos ser alcanzados y no hay otro camino, ni para los judíos, ni para los gentiles, ni para el pueblo de Israel, ni para nosotros. Eso es lo que está diciendo. Tanto ellos como nosotros necesitamos creer en Jesús. De los dos pueblos, Dios trae un solo pueblo. No hay diferencia. Para ser salvo y para ser justificados y poder venir a disfrutar la gloria de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios, es por la fe en Cristo Jesús. ¿Sabes? En Hebreos 9:28, vamos a mirar un momento el texto bíblico en Hebreos 9:28. Vamos a mirar qué dice este texto. Versículo 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin ¿qué? Sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Interesante, ¿no? Cristo fue ¿cuántas veces ofrecido? Una sola vez. ¿Para llevar qué? Los pecados. ¿Los pecados de cuántos? Qué interesante, ¿no? Porque no dice de todos. Aquí ahora dice de muchos. ¿Cuáles son esos muchos? Los que creen. Yo espero en el Señor que tú seas uno de esos que creen. Ese joven que me está oyendo hoy, ese adolescente que me está escuchando, ese niño, ese caballero, esta familia que está reunida hoy. Si hay algunos que no creen, ¿sabes? Lee la palabra. Lee la palabra y la palabra traerá sabiduría a tu corazón, traerá conocimiento a tu corazón. ¿Sabes? Es por el conocimiento. En Juan, en el Evangelio de Juan 8:31, mira lo que dice la palabra del Señor. Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿dónde debemos permanecer? Bueno, hemos creído en Jesús, permanecemos en su palabra. ¿Sí ven? Porque ahí vamos a encontrar que el deseo de Dios, cómo quiere que vivamos una vez que hacemos de Jesús nuestro Señor. Y el último texto que quiero que leamos en este día, allí juntos, vamos a leerlo en Isaías 53. Vamos a terminar. Porque la justicia de Dios y la gracia de Dios también no es solamente en el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento se manifestó la gracia de Dios. La gracia de Dios. Aún con Abraham,
todavía Abraham no caminó en la ley. Y la palabra, cuando usted sigue leyendo allí en Romanos capítulo 4, nos va a hablar de eso, ¿no? Que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces la gracia de Dios y la justicia de Dios para con el hombre pecador viene desde el mismo Génesis en adelante. Entonces, miren lo que dice Isaías 53, versículo 4 al 6. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, hablando de Jesús, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, ¿cuántos? Todos, dice todos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de ¿cuántos? Dice, de todos nosotros. Él cargó el pecado de todos nosotros, pero ¿cuántos serán salvos? Los que crean. ¿A cuántos ama Dios? A todos. Dios ama a todos. Dios quiere mostrar su justicia sobre todos. Pero ¿dónde está el problema? Que no todos creen. Porque hay un solo camino. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Sí ven? La puerta al mundo es una puerta bien ancha, ¿verdad? Pero la puerta de salvación es una puerta estrecha, porque solamente hay una forma de poder tener la bendición de ser justificado, de ser redimido, de ser limpiado de nuestro pecado. Es solo y únicamente Cristo Jesús. Yo espero, mi amigo, mi hermano, y como les digo, la iglesia hoy podamos nosotros reflexionar en esto, ¿no? En la obra del Señor. No había otra manera, no había otra forma. Solamente Dios mismo podría alcanzarnos y limpiarnos, ¿no? Y así lo hizo el Señor. Así lo hizo el Señor. ¿Sabes? No dudes del amor de Dios. No dudes de la gracia de Dios. ¿Sí? Sigue escudriñando, sigue estudiando los términos. Sigue leyendo ese libro de Romanos. Vas a encontrar mucho esta terminología de redención, de gracia, de justificación. ¿Me entiendes? Pero todo eso está llevando a dónde? Que tú y yo podamos tomar la decisión sabia. ¿Cuál es la decisión sabia? Tener a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Yo te invito que si tú no has hecho una oración de fe nunca, tú puedas hacerla en esta mañana, en esta hora, en este momento que tal vez estás escuchando esta transmisión. Tú puedas decirle: Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador, pero también hoy, Señor, yo quiero pedirte que me perdones, que me limpies de toda maldad, de todo pecado. Señor, y he estado escuchando y he estado aprendiendo que solamente por el sacrificio de Cristo, por esa sangre preciosa de Cristo que fue derramada en la cruz, yo soy limpiado y yo soy declarado justo. Oh Señor, por ti, Señor, hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Dios, por tu amor. Dios, gracias por tus misericordias que son nuevas para mí cada día. Sabes, si tú has hecho esta oración, el Señor te ha hecho hoy su hijo. Sabes, el Señor te ha limpiado de todo pecado. Y como dice Efesios capítulo 1, versículo 13, después de haber oído y creído, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Has nacido de nuevo y ahora ahí está el Señor para guiarte, dirigirte a través de su Espíritu. El Espíritu de Cristo ha venido a tu vida, así como también el Espíritu de Dios está sobre todos los que han creído, sobre la iglesia, para que tú y yo podamos ahora, sabes, glorificar al Señor, honrarlo a Él, exaltarlo a Él y bendecirlo solo a Él. Y pido al Dios del cielo, pido al Dios todopoderoso del cual yo he predicado hoy y de Cristo Jesús, que conforme está en Isaías, Él traiga sanidad a tu cuerpo en esta hora. Oro al Señor que Él obre un milagro en tu vida. El Señor obre un milagro ahora en esa enfermedad, sea cancelada, sea cortada en el nombre de Jesús.
toda contaminación sobre tu vida, espiritual, demoníaca, diabólica, satánica, también sea destruida sobre tu vida y seas libre, porque la palabra dice que Cristo vino a liberar a los cautivos, y reprendo toda opresión satánica de tu vida, de tu casa, en el nombre de Jesús. Toda ruina, toda miseria se vaya en el nombre de Jesús, y que puedas crecer, puedas caminar y ver la gloria de Dios. Recuerda, Él viene pronto por los que creen y permanecen fiel a su palabra. Un abrazo y muchas bendiciones. Qué bendición esta mañana la invitación que nos hace el Señor a través de su palabra, de rendir nuestras vidas a Cristo Jesús para poder vivir en la justicia que Él ha establecido que debemos vivir los que conocemos su palabra, los que hemos entregado y rendido nuestras vidas haciéndolo Señor y Salvador. Así que quiero invitarte para que cantemos y finalicemos este tiempo con una poderosa alabanza para gloria del Señor. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de Jesús solo lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de Jesús solo lo puede hacer. Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás. Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de Jesús solo lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de Jesús solo lo puede hacer. Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás. Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás. Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás. Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás. Padre Celestial, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por este tiempo donde hemos podido, Señor, levantar nuestras voces para adorarte, para glorificarte, para exaltarte, Señor. Tú sabes cómo están nuestros amigos y nuestros hermanos en esta mañana y oramos, Señor amado, para que tu Espíritu Santo toque sus vidas, Señor, y seas tú levantando, Dios, aquel que esté desanimado, aquel, Señor, que esté en angustia, aquel que esté enfermo, Señor. Dios, para ti nada es imposible, Señor, y nos acercamos por la fe, creyendo en nuestros corazones, Señor, que tú obrarás de una manera sorprendente, Señor, sobre la vida de cada uno de los niños, de los adolescentes, Señor, de los jóvenes, Padre, de los adultos, de los ancianos, que seguirás interviniendo, Dios, en nuestra ciudad, en nuestro territorio, Señor, colombiano, Dios, y a nivel mundial. Que la presencia tuya, Señor, Dios, extienda de una manera especial tus misericordias, Señor, para que muchos, Señor, puedan rendir sus vidas a Cristo Jesús, porque eres tú, amado Padre Celestial, quien nos ofrece vida eterna. Tu amor, Señor, no tiene límites. Eres maravilloso, grandioso. Bendice, Señor, a tu iglesia en este día. Bendice a todos nuestros amigos que nos escucharán en esta mañana y durante toda esta semana. Tu gracia y tu paz sea con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús,
Amén. Que tengan mis amigos y hermanos un excelente día. Bendiciones para todos.